Nicolás Maduro acaba de lanzar una jugada desesperada desde su celda en territorio estadounidense, y lo que pretende hacer con las pruebas de la Fiscalía va a dejarlos helados. Pero eso es solo el principio, porque hoy vamos a destapar desde esa maniobra judicial hasta la transformación más cínica que ha protagonizado Delcy Rodríguez, pasando por los rumores que rodean la salud de Diosdado Cabello y una purga brutal contra el clan familiar que gobernó Venezuela durante años. Sin rodeos, sin filtros. Vamos. Los abogados de Maduro y de Cilia Flores acaban de presentar ante el juez federal que lleva su caso una solicitud que lo dice todo sobre el nivel de pánico que se respira en esa celda. No piden clemencia, no piden un traslado, no piden que se rebajen los cargos. Lo que piden es que las pruebas que la Fiscalía norteamericana va a desplegar en su contra pierdan su carácter confidencial. Quieren que esos documentos, esos testimonios, esas grabaciones, toda esa carga probatoria que sostiene una acusación por narcoterrorismo, pueda ser compartida con terceros. Y esos terceros tienen nombre, apellido y un prontuario que eriza la piel. Diosdado Cabello, señalado como líder del Cartel de los Soles. Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, el hijo que creció bajo la sombra del poder y que también aparece en la lista de acusados. Ramón Rodríguez Chacín, operador histórico del aparato de seguridad del régimen. Y el Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, esa organización criminal que ha extendido sus tentáculos por todo el continente y que, según reportes de inteligencia, controla desde el arco minero de Bolívar el tráfico ilegal de oro, personas y drogas. Deténganse un segundo y piensen en lo que esto significa. Un hombre acusado de narcoterrorismo, encerrado en una prisión federal de los Estados Unidos, quiere que la evidencia en su contra circule libremente hacia otros acusados que no están capturados, que se mueven con relativa libertad y que tienen la capacidad operativa para destruir pruebas, silenciar testigos o desaparecer. La intención no podría ser más transparente. Maduro quiere alertar a los suyos. Quiere que sepan exactamente qué tiene la Fiscalía para que puedan reaccionar antes de que se cierre el cerco. La Fiscalía lo entiende perfectamente y por eso insiste con firmeza absoluta en mantener la reserva total sobre cada pieza del expediente. No es un capricho burocrático. Es proteger la integridad de una investigación que involucra a figuras que todavía tienen influencia, contactos y recursos para sabotear el curso de la justicia desde fuera de las fronteras estadounidenses. Es blindar a testigos que han dado la cara arriesgando su vida. Es impedir que se fabriquen coartadas, que se destruyan documentos, que se contaminen cadenas de custodia antes de que cada elemento sea incorporado formalmente al proceso. El juez ya fue contundente en audiencias anteriores. No va a haber desistimiento. No se va a archivar esta causa. Pero hay un detalle que cambia la perspectiva de todo. Pelear la confidencialidad de una prueba judicial solo tiene sentido cuando quieres favorecer a alguien que todavía puede escapar. Maduro sabe que él ya no sale de donde está. Los cargos que enfrenta son de una gravedad sin precedentes. Narcoterrorismo, terrorismo, conspiración para el tráfico de estupefacientes a escala continental. No habrá excarcelación express ni acuerdo negociado a la ligera. Pero si consigue que las pruebas lleguen a manos de Diosdado, de Nicolásito, del Niño Guerrero, al menos puede darles la única moneda que vale cuando la justicia te pisa los talones: tiempo. Por eso este movimiento no es un tecnicismo menor. Es la última carta de un hombre que desde una celda sigue intentando mover los hilos de una red criminal que operó con total impunidad durante décadas. Todo apunta a que la Fiscalía tiene argumentos de sobra para que esa confidencialidad se mantenga intacta, pero vamos a esperar la decisión del juez. La situación de Cilia Flores es idéntica. Mismos cargos, mismos abogados, misma estrategia desesperada. Díganme algo en los comentarios. ¿Creen que el juez va a permitir que Maduro filtre esas pruebas hacia los otros acusados o va a blindar el secreto judicial? Quiero leer cada opinión. Pero no se vayan, porque lo que viene ahora es todavía más revelador. Mientras Maduro intenta proteger a su círculo desde una celda de Brooklyn, Delcy Rodríguez está protagonizando el espectáculo más grotesco que se ha visto en la política venezolana reciente. Ha decidido reinventarse, y lo está haciendo a una velocidad que insulta la inteligencia de cualquier persona que haya vivido los últimos 27 años de revolución bolivariana. Empecemos por lo más visible. Las estaciones de servicio de petróleos de Venezuela están cambiando de color. Del rojo rojito, ese rojo de Rafael Ramírez, ese rojo que simbolizaba el control absoluto del Estado sobre cada gota de petróleo, se está pasando al verde. Verde ecológico, dicen los responsables de esta operación cosmética. Como si pintar una bomba de gasolina de otro color pudiera borrar la destrucción más catastrófica que ha sufrido una industria petrolera estatal en la historia contemporánea.
como si un brochazo de pintura tapara la caída de más de 3 millones de barriles diarios a cifras que daban vergüenza internacional. Como si el verde hiciera olvidar décadas de corrupción, desvío de fondos y militares sin formación técnica nombrados al frente de operaciones complejas. Pero el cambio de color no termina en las gasolineras. Delcy ha abandonado el rojo como color político personal. Ahora se viste de azul. Azul, el nuevo color corporativo de lo que ya es, sin ninguna duda, una campaña electoral en toda regla, aunque no haya fecha oficial. Los carteles circulan por redes sociales con lemas como «Delcy avanza» y «Tú tienes mi confianza», con error ortográfico incluido porque la precisión gramatical nunca figuró entre las prioridades del chavismo. La campaña «Venezuela come pescado», que durante meses llevó estampada la imagen de Maduro junto a Cilia Flores, ha sido completamente rediseñada. La nueva versión lleva una sola cara, la de Delcy Rodríguez. Sin Maduro, sin Cilia, sin el retrato de Hugo Chávez. La foto de la toma de posesión fraudulenta del 10 de enero ha sido eliminada de toda la cartelería oficial. Los famosos ojitos de Chávez, borrados. Todo lo que huele a chavismo clásico está siendo retirado como si fuera mercancía tóxica. Y en cierto sentido lo es, porque genera un rechazo tan visceral en la población que mantenerlo sería un suicidio electoral. Pero lo que viene ahora supera cualquier umbral de cinismo que creíamos posible. Delcy Rodríguez no solo está cambiando colores y borrando a Chávez de los carteles. Está copiando descaradamente a María Corina Machado. Observen las fotografías más recientes. Mírenlas con detenimiento. Rosarios al cuello, escapularios colgando sobre el pecho. Una estética que cualquier venezolano identifica al instante porque la ha visto durante años en una sola persona, María Corina Machado, la mujer que caminó el país entero con esos rosarios, que se convirtió en símbolo de resistencia, de fe, de conexión genuina con el sentir de un pueblo que la abraza. Alguien está asesorando a Delcy. Alguien le está sugiriendo que imite hasta los accesorios y la iconografía religiosa de la líder opositora. Y ese asesor está cometiendo un error garrafal, porque los venezolanos no olvidan de dónde viene Delcy Rodríguez. ¿Recuerdan a la misma mujer que negó con absoluto desparpajo la existencia de una crisis humanitaria? La que dijo con total seriedad frente a las cámaras que no había tal crisis, que todo era propaganda enemiga, mientras millones de venezolanos no tenían que comer. ¿Recuerdan a la Delcy que acusó a la Iglesia Católica de incitar a la violencia, que dijo que los curas bendecían a los manifestantes y los mandaban a las calles a generar caos? Pues esa misma persona aparece ahora en plena Semana Santa, rodeada de escapularios, con una producción audiovisual digna de Hollywood, utilizando la imagen de José Gregorio Hernández, el santo más querido por el pueblo venezolano, para que le pidan bendiciones. Un sacerdote orando por ella, invocando al beato, pidiendo sabiduría para guiar a la nación. Una puesta en escena calculada al milímetro para proyectar pureza y cercanía espiritual. Puede mutar estéticamente cuanto quiera, puede cambiar de color, de vestuario, de consigna, de santo patrono. Pero el fondo es exactamente el mismo. Y en el ámbito militar, las señales apuntan en la misma dirección. La vieja consigna, Chávez vive la lucha, Sire, leales siempre, traidores nunca, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, está siendo enviada al cajón del olvido. La nueva consigna, que ya aparece en publicaciones oficiales del propio ejército, es simple y directa. La consigna es triunfar. Es una señal directa hacia Washington. Es el régimen interino diciendo que puede desprenderse de toda la carga ideológica chavista si eso es lo que hace falta para sobrevivir. Aunque todavía se escuchó a un militar saludando al nuevo ministro de Defensa con las viejas fórmulas, lo que indica que la transición cultural no será inmediata. Pero la orden ya está dada desde arriba. Díganme con sinceridad, ¿ustedes le creen a Delcy Rodríguez cuando se pone rosarios y se viste de azul? ¿Creen que puede cambiar de verdad o es puro teatro para engañar otra vez al pueblo? Escríbanlo abajo, no se guarden nada. Pasamos ahora a una información que ha sacudido las redes en las últimas horas y que debemos tratar con rigor absoluto porque mezcla rumores virales con datos verificables. La versión que circula con fuerza asegura que Diosdado Cabello padecería un cáncer renal. Una información que ha rebotado en medios latinoamericanos, que periodistas brasileños están intentando confirmar y que medios chilenos y colombianos han recogido citando fuentes no oficiales. Vamos a separar con bisturí lo confirmado de lo que todavía es especulación. Primer hecho confirmado. Existen conversaciones activas entre el gobierno de los Estados Unidos, el régimen interino de Delcy Rodríguez y el gobierno de Brasil para organizar un posible asilo de Diosdado Cabello y otros altos jerarcas del chavismo en territorio brasileño.
Fuentes cercanas a esas negociaciones lo han ratificado. La opción de Brasil no es aleatoria. Hacia el norte, Cabello no puede moverse ni un centímetro. La justicia estadounidense lo tiene en su lista de los más buscados, con una recompensa de $25 millones sobre su cabeza. Está acusado formalmente de narcotráfico, señalado como jefe operativo del Cartel de los Soles, vinculado al transporte de cocaína hacia México y Estados Unidos, en coordinación con los Zetas, las FARC, el ELN y sus disidencias. Europa tampoco funciona como refugio, está sancionado internacionalmente. Rusia se descarta por completo. A diferencia de Maduro, que mantenía lazos estrechos con el Kremlin, Cabello nunca cultivó esa relación. El nombre que suena para la embajada rusa es otro: Vladimir Padrino López. Y Cuba o Nicaragua quedan fuera por una razón irónica, hasta lo cruel. Los defensores del socialismo no quieren vivir en países socialistas cuando se trata de su propia supervivencia. Conocen de primera mano esa realidad y ni en su peor pesadilla se imaginan instalándose ahí de forma permanente. Brasil ofrece lo que ningún otro destino puede dar: infraestructura médica de primer nivel, discreción institucional y un gobierno que tiene sus propios intereses para presentarse como mediador humanitario en año preelectoral. Segundo punto: los antecedentes que alimentan la versión del cáncer. En 2023, el Miami Herald reportó un viaje secreto de Cabello a Cuba. Se habló entonces de un tratamiento para un cáncer renal que habría continuado en Venezuela a pesar de la precariedad oncológica del país. Medios colombianos y otros recogieron versiones similares, combinando sus ausencias prolongadas con fotografías donde se le veía visiblemente hinchado y con cambios evidentes en la voz. Ahora bien, hasta la fecha no existe una sola evidencia concluyente, ni un documento médico que confirme la enfermedad. El chavismo jamás entregará esa información voluntariamente. Cabello representa el brazo duro del régimen, y admitir una patología de esa magnitud generaría una crisis de sucesión interna que no se pueden permitir. Si la versión fuera cierta, Brasil tendría sentido también desde lo médico. Sao Paulo concentra los mejores centros oncológicos de América Latina. El Camargo Cancer Center, especializado en urología oncológica y cirugía mínimamente invasiva. El Hospital Israelita Albert Einstein, referente mundial en cirugía robótica. El Hospital Sirio-Libanés, que atiende a altos perfiles políticos con discreción absoluta y cuenta con experiencia avanzada en inmunoterapia. Un tratamiento de cáncer renal requeriría nefrectomía parcial robótica, inmunoterapia y terapias dirigidas. Todo disponible en Sao Paulo, a niveles que compiten con cualquier centro de Estados Unidos o Europa. Pero independientemente de si el cáncer es real o no, hay algo innegable. La situación jurídica de Cabello es devastadora y no depende de ningún rumor médico. El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU lo identifica como centro del aparato represor del Estado. Represión sistemática, detenciones arbitrarias, torturas, control de colectivos armados. El fiscal general de Chile viajó hasta La Haya para presentar ante la Corte Penal Internacional pruebas sobre el caso del teniente Ronald Ojeda, secuestrado, torturado y asesinado. Y cuando vio que la Corte no actuaba con la urgencia necesaria, viajó a Estados Unidos y entregó personalmente la evidencia a la fiscal Pam Bondi. Corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito en un país sumido en la miseria. Con cáncer o sin cáncer, Cabello es en este momento el objetivo número 1 de la justicia internacional después de Maduro. Su expediente crece cada semana y las paredes se le estrechan día a día. Y ahora, abróchense, porque lo que Delcy Rodríguez ejecutó en plena Semana Santa demuestra que esta mujer no se detiene ni ante la pasión de Cristo. Aprovechando esos días en que buena parte de la población estaba desconectada, lanzó una purga quirúrgica contra el clan que durante años rodeó a Maduro y Cilia Flores en el poder. Primer golpe: Walter Ramón Gavidia Rodríguez, primer esposo de Cilia Flores, padre de los llamados chamos, fue destituido de la presidencia de la corporación Juntos Todo es Posible. Un organismo que manejaba obras sociales, remodelaciones de infraestructura, recuperación de espacios públicos. Es decir, un cargo desde el cual se controlaban presupuestos enormes, contratos millonarios, flujos de dinero que en cualquier país normal estarían sujetos a auditorías rigurosas, pero que en la Venezuela de Maduro funcionaban como cajero automático del clan familiar. El hombre había sido diputado, escolta personal de Hugo Chávez en los años 90 y ocupaba ese cargo desde mayo de 2025. Segundo golpe, apenas 24 horas después. Gusón Fernando Flores, hermano directo de Cilia Flores, fue removido como director general del SAIME,
el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Y aquí necesito que dimensionen lo que este hombre controlaba. El SAIME maneja la emisión de cédulas, la expedición de pasaportes y todos los trámites migratorios. Quien controla la identificación y la migración en un país tiene en sus manos una herramienta de control social formidable. La destitución no fue anunciada por redes sociales como suele hacer Delcy, sino que apareció directamente en la Gaceta Oficial, designando a Hendrik José Perdomo Colmenares como nuevo director. 2 miembros del clan caídos en menos de 48 horas. El exesposo y el hermano de la mujer que comparte celda con Maduro en Brooklyn. El mensaje es inequívoco. Delcy está desmontando pieza por pieza la estructura que el matrimonio Maduro-Flores construyó durante años para colocar familiares en posiciones clave del Estado. Pero que nadie se confunda. Esto no es un acto de justicia por convicción. Esto es una exigencia que viene del norte, y Delcy lo sabe. Es Washington quien está marcando el ritmo, señalando qué piezas deben caer y en qué orden. La pregunta que todos nos hacemos es obvia. ¿Quién sigue? Nicolásito Maduro Guerra, que todavía ocupa espacios de influencia. La excuñada de Maduro, que dirige nada menos que el Banco Central de Venezuela. La tía de Nicolásito. Todavía quedan muchos enchufados del antiguo régimen sin tocar. Magistrados, responsables de la Defensoría Pública, figuras como Elvis Amoroso, como Beatriz Rodríguez. La purga ha comenzado pero está lejos de completarse. El Wall Street Journal ya reveló que Cilia Flores lideraba una estructura familiar de narcotráfico, una dinastía criminal la llamaron. El otro trabajo de la primera dama era mantener esa dinastía funcionando. Los Flores y los Maduro. Esa portada que sacudió al mundo cobra ahora más relevancia que nunca. ¿A quién creen que Delcy va a destituir después? ¿Al hijo de Maduro? ¿A la directora del Banco Central? ¿A Elvis Amoroso? Dejen su apuesta en los comentarios. Y ahora llegamos al punto donde todas las piezas de este rompecabezas empiezan a encajar, porque mientras Delcy ejecuta la purga interna y se disfraza de demócrata con rosarios y carteles azules, al otro lado del tablero se está jugando la partida que realmente definirá el futuro de Venezuela. María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado, a puerta cerrada, sin acceso para la prensa, con una agenda que, según fuentes cercanas, giró en torno a un solo eje: el regreso de María Corina a Venezuela, su plan de seguridad, su estrategia de llegada y el diseño político de lo que viene después. Las primeras imágenes muestran a una María Corina sonriente con su habitual conjunto blanco junto a un Rubio en tono cordial y receptivo. Lo que ella compartió públicamente después del encuentro fue directo y cargado de significado. Excelente reunión con el secretario Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos. Y luego, la frase que lo cambia todo. Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. Avanzamos. Esas palabras no son retórica vacía. Son una señal de que hay piezas concretas moviéndose. Su presencia en Venezuela abriría una etapa completamente distinta. El pistoletazo de salida para que otros dirigentes regresen, para que se reactive la calle, la movilización ciudadana, el pulso político que lleve a un calendario electoral con fechas y condiciones reales. Marco Rubio profundizó su mensaje con una claridad inédita. Habló de 3 fases del plan de Washington para Venezuela. Primera, estabilización. Evitar migración masiva, impedir una guerra civil, prevenir una explosión social tras la captura de Maduro. Según Rubio, eso se logró. Segunda, recuperación. Mejora económica. Petróleo venezolano fluyendo hacia refinerías estadounidenses, ganancias depositadas en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro en beneficio del pueblo, liberación de presos políticos, cierre del helicoide. Lo que se ha logrado en 3 meses es extraordinario, dijo textualmente. Pero aquí hay que hacer una corrección necesaria y hacerla con fuerza. Rubio dijo que el helicoide fue cerrado. No es cierto. Se anunció el cierre, pero no se ha materializado. Siguen más de 500 presos políticos en las mazmorras del régimen, según el Foro Penal. Cerca de 200 militares injustamente encarcelados. Las liberaciones se han ralentizado dramáticamente y en algunos momentos se han paralizado por completo. Esa información tiene que llegar a los equipos de Rubio. No se puede dar por hecho algo que no se ha cumplido. Y la tercera fase, la que realmente importa, la que millones de venezolanos esperan con el corazón en la mano. Transición. Elecciones libres y justas. Tenemos que ser pacientes, pero no podemos ser complacientes, afirmó Rubio.
Esa frase es un mensaje directo a Delcy y a todo lo que queda del régimen. Según el analista Benigno Alarcón, fuentes internas del gobierno confirman que el régimen ya acepta que habrá elecciones. La discusión es sobre la fecha. El régimen quiere posponerlas hasta mayo de 2027. Estados Unidos y la oposición quieren que sean antes. María Corina ya deja entrever que una elección este año parece difícil, pero apunta a principios del año que viene como horizonte posible. Antes de que cualquier elección se celebre, hacen falta condiciones que no son menores. Reforma del Poder Judicial. Un nuevo Tribunal Supremo que no sea un apéndice del régimen. Reforma del mando militar y del Plan República para que el ejército no sea árbitro y jugador al mismo tiempo. Depuración del registro electoral. Apertura para que los millones de venezolanos en el exterior puedan inscribirse y votar con garantías reales, porque ese voto en el exterior puede definir por sí solo el resultado. Un nuevo Consejo Nacional Electoral. Observación internacional con capacidad real de fiscalización. Y sobre todo, un sistema donde el resultado que salga de las urnas sea el que se comunique al país. Que no haya otro episodio donde alguien lee cifras inventadas desde una servilleta mientras la sala de totalización dice otra cosa. La OEA se pronunció exigiendo que los nombramientos de fiscal general y defensor del pueblo cumplan estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana. Y un dato que revela la presión real sobre Delcy. Su propuesta de nombrar a Ernesto Villegas fue rechazada. Alguien le dijo que no, y ese alguien opera con toda probabilidad desde territorio norteamericano. ¿Creen que con este sistema electoral, con este CNE, con esta estructura judicial, se pueden celebrar elecciones libres? ¿O primero hay que demolerlo todo y construir desde los cimientos? Escriban su respuesta. Hablemos ahora de Citgo, porque esta historia puede tener consecuencias catastróficas para el patrimonio de todos los venezolanos y no está recibiendo la atención que merece. Según Reuters, 4 fuentes cercanas a los preparativos confirman que Delcy Rodríguez se apresta a tomar el control del Consejo de Administración de las filiales estadounidenses de Petróleos de Venezuela, incluida Citgo Petroleum. La 7ª refinería más grande de Estados Unidos, el mayor activo empresarial que tiene el Estado venezolano fuera de sus fronteras. Una empresa que bajo la gestión anterior pasó de los números rojos crónicos del chavismo a operar con beneficios reales en la principal economía del mundo. Delcy ha propuesto nombres a la administración Trump para integrar ese nuevo consejo. No está claro si han sido aceptados o si Washington va a imponer sus propias condiciones. Y aquí aparece el peligro más grande. Muchos analistas señalan que el verdadero papel de Delcy en Citgo podría terminar siendo el de liquidadora. Las políticas de expropiación del chavismo, los bonos de PDVSA del 2020 que nunca fueron pagados y cuyas garantías estaban respaldadas por los activos de Citgo, han generado una cola interminable de acreedores. Empresas expropiadas, tenedores de bonos internacionales, todos quieren ejecutar sus demandas. Si la justicia estadounidense lo permite y la administración Trump no lo bloquea, el resultado podría ser la liquidación del mayor tesoro empresarial venezolano en el exterior. Un golpe devastador para una economía ya destrozada. Además, la multinacional Shell estaría negociando directamente con Delcy la exploración y explotación de gas natural en aguas cercanas a Trinidad y Tobago. Otra pieza más en un tablero donde los intereses corporativos se cruzan con una transición que todavía no tiene rumbo definido. Y para cerrar con un retrato perfecto de la hipocresía del régimen, hablemos de lo que Delcy ha llamado la constituyente laboral. Ha designado a Germán Eduardo Piñate, exministro de Maduro, como comisionado presidencial para consensos laborales. Confío en su compromiso con nuestra clase obrera, dijo Delcy. La misma clase obrera que sobrevive con salarios que no alcanzan para una semana de comida básica. Jubilados que no pueden costear sus medicinas. Pensionados que dependen de la caridad de familiares en el exterior para comer cada día. Trabajadores que necesitan 2 o 3 empleos informales para complementar un sueldo que es una bofetada. Y este Piñate es el mismo que cuando un trabajador le preguntó en una reunión pública qué iba a pasar con los sueldos, reaccionó con agresividad, le ordenó que se sentara, que no le saboteara la reunión y remató con un «yo sé de eso más que tú». Esa frase resume 26 años de actitud del chavismo hacia quienes trabajan. Hay al menos 2.000 millones de dólares en cuentas del Citibank provenientes de operaciones petroleras. La pregunta de aquel trabajador sigue sin respuesta. ¿Cuándo va a llegar ese dinero a los bolsillos de los que lo necesitan? Y para los venezolanos que están en España, una noticia que se veía venir. Se ha cerrado definitivamente la vía de regularización por razones humanitarias y asilo político.
Sin embargo, existen todavía otras vías abiertas, algunas bastante accesibles, para regularizar la situación migratoria en ese país. Última pregunta, la más importante. Si mañana hubiese elecciones libres en Venezuela, ¿a quién votarían? No me digan solo el nombre, díganme por qué. Quiero leer sus razones. Hoy hemos recorrido un mapa que va desde una celda en Estados Unidos hasta los pasillos del Departamento de Estado, pasando por gasolineras recién pintadas de verde, hospitales oncológicos de Sao Paulo y las oficinas del Saime, donde el hermano de Cilia Flores ya no tiene autoridad alguna. La fotografía completa es esta. Maduro desde la cárcel intenta filtrar pruebas para proteger a quienes todavía están libres. Delcy se disfraza de demócrata, copia a María Corina, se cuelga escapularios y ejecuta una purga contra el mismo clan que ella ayudó a construir durante años. Cabello busca una salida hacia Brasil mientras su expediente crece como avalancha. María Corina se sienta con Marco Rubio y lanza un mensaje que se siente diferente a todo lo anterior. Se acerca el día. Citgo pende de un hilo entre acreedores y las maniobras de un régimen que podría terminar liquidándolo. Y los trabajadores, los jubilados, los pensionados, siguen esperando que alguien responda a la pregunta más elemental de todas. ¿Cuándo van a poder vivir con dignidad? Los venezolanos llevan demasiado tiempo esperando. Pero hoy, como pocas veces antes, las piezas se mueven en múltiples tableros al mismo tiempo. Y como dijo Rubio, hay que ser pacientes pero no complacientes. La paciencia tiene un límite, y ese límite lo marca el pueblo, no quienes se aferran al poder. Aquí en Punto de Quiebra al Minuto seguiremos trayéndoles cada detalle, cada movimiento, cada maniobra, sin censura, sin adorno, sin miedo a decir las cosas como son. Soy Laura Salazar, esto es Punto de Quiebre al Minuto, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbanse, activen la campana y compartan este contenido para que la información llegue a donde tiene que llegar. Que Dios bendiga a Venezuela y que la verdad siempre prevalezca. Hasta pronto.